Hola chavos, bienvenidos al video semanal y último de la materia de análisis. Vamos a empezar porque todavía falta mucha información relacionada con diseños de mensajes, con diseño gráfico, con publicidad, etcétera, ¿no? Aparte de, pues obviamente verlo parte de los entregables. Esperemos que el video no se alargue tanto, sin embargo, será mejor para responder dudas y tratar de que no existan más adelante y no tengan problemas con la realización de su proyecto final sobre todo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. La parte que dice fin del aprendizaje de esta semana es que el estudiante conocerá y aprenderá lo que es un mensaje con el objetivo de desarrollar mensajes claros y precisos con el fin de resolver problemas de diseño, dando salida a diferentes proyectos y cumplir con la meta final, que es satisfacer las ideas de clientes o propias de diferentes productos publicitarios. Y bueno, es muy largo el objetivo, pero pues trataremos de cumplirlo. Y bueno, vamos a irnos primero a los entregables. Ya estamos haciendo el video semanal, el quinto. Y uno de el entregable consiste, por ejemplo, en un podcast, que es el proyecto final y el examen final también. Un podcast. ¿A qué me refiero con un podcast? Un podcast puede ser un video, puede ser un audio. En este caso yo les voy a pedir un audio. ¿De qué se trata el audio? Pues son de diferentes temas que van a poder escoger uno de esos temas. Entre los temas que se encuentra la pena de muerte, la inmigración ilegal, la violencia de género y pareja, la evolución de la tecnología, la censura, el cambio climático, en esencia, ¿no? Básicamente tienen que escoger cualquiera de esos temas. Yo les sugiero que escriban como un guión, tal vez de 2, 3 hojas, sobre ese tema o consigan información de ese tema sobre el que van a hablar en el podcast. Les recuerdo que no se trata nada más de leer el podcast y grabarse el audio. Se trata también de que den información contenida de a lo mejor, no es necesariamente información personal, pero sí de cosas que conozcan o de situaciones que les haya tal vez no necesariamente pasado, pero que conozcan de otras personas, donde hay situaciones que se han presentado a la adversidad sobre este problema y que podría tal vez haberse solucionado de alguna forma o que en algún momento se solucionó también ese problema, ¿no? Es importante porque no solamente el podcast se trata de poner la información que se le está pidiendo, sino de hablar de algo que tal vez tenga una historia en sí. La historia en sí de cómo sucedió, cómo se resolvió o tal vez no se resolvió, podría ser una historia fresca, podría ser tal vez una historia triste, tal vez podría ser una historia vamos a pensar que se mejoraron las vidas de las personas o de superación, que sería la palabra correcta, al hacer algo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les digo que así deben de expresarse y de decir tal vez algunas cosas? Porque en los podcasts normalmente son vivenciales, se habla de situaciones comunes o no tan comunes como son estas, sin embargo están un poco en la sombra y la gente quiere saber más sobre esta información y les servirá también en adelante para que ustedes en algún momento dado, si quieren darse a conocer en internet, pues lo sepan hacer de forma correcta y puedan seguir proyectando o transmitiendo información, las cual a lo mejor de ustedes les interesa y seguramente a otras personas también les interesa. Ahora, para la realización de este podcast, vamos a tener que utilizar una plataforma que se llama SoundCloud. Si no la conocen, les puse de todos modos el link aquí para que puedan dar clic y conectarse, pero si yo me conecto directamente a mi, ¿cómo se llama? A mi perfil, pues primero hay que darse de alta en el perfil como cualquier persona. No les recomiendo que pongan el password de su correo, sino otro password para que les permita subir la información. Y por ejemplo, aquí estoy en mi sección. En mi sección no es que yo tenga mucha información subida, tiene mucho tiempo tal vez que no lo utilizo y nada, yo a lo mejor, por ejemplo, este audio, pues hace muchísimo que lo escuché. Es, por ejemplo, de John Wick. Ustedes recuerdan esta película y ya viene la 4, que esperamos que salga muy buena. La 3 estuvo más o menos, pero la 1 y la 2 son muy buenas. Y esta es la música que se escuchaba dentro de los antros en la 1. Si la recuerdan, ¿no? Música electrónica. Y bueno, este es un audio que acabo de subir para probar que todavía está funcionando mi SoundCloud. Es un action trailer, es el sonido detrás que podemos poner a lo mejor a un podcast en video, por ejemplo, o una animación o lo que sea, ¿no? Pero ahí está.
Realmente no requiere de mucho conocimiento en tecnologías. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros queremos subir algo, le vamos a tener que dar clic aquí, después de habernos dado de alta. Vean, tienes la opción de perfil, me gusta, las listas. Puedes hacer listas como si estuvieras en Spotify para ver o escuchar información o audios. También tienes emisoras de radio. Puedes seguir a quien tú quieras y puedes conseguir una prueba pro. Una prueba pro, pues obviamente es que te permite hacer muchas otras cosas para compartir la música o los audios que nosotros vayamos creando. Y por supuesto los podamos distribuir, incluso vender, porque SoundCloud te permite vender tu información o tus audios que tú generes de música. Por supuesto también funciona a través de las aplicaciones móviles, entonces también podrían grabar su audio utilizando tal vez su celular. No hay ningún problema, es muy sencillo. Aunque también les recomiendo utilizar algunas otras herramientas, a lo mejor Camtasia, que es con el programa con el que grabo, también les puede servir para hacerlo. O pueden ponerse una diadema para que no se escuche el ruido de fondo. Las diademas pues son muy importantes. Dejen traer la mía. Aquí tengo una diadema. Si ustedes lo notan aquí, está mi diadema. Y pues tiene un micrófono. Ahí está. Y yo pues me la puedo poner. Me puedo conectar. Y no hay ningún problema, ¿no? Vean, ahí está el audio. No hay ningún problema. Y lo mejor de todo es que no te permite que el audio exterior se meta a tu sonido de lo que estás grabando de tu podcast. Eso es lo más importante, ¿no? Que lo puedes hacer. Yo les recomiendo que empiecen a practicar este tipo de cosas. Al fin y al cabo están estudiando diseño gráfico y pues obviamente se tienen que meter a resolución de problemas diversos. Entre ellas puede ser la realización o edición de audios también, porque también lo pueden aprender. No necesariamente en esta materia, porque en esta materia es más metódica, pero se puede hacer, ¿no? Recuerden que también la edición de audio se puede hacer directamente con el celular. Hay opciones que te permiten hacerlo, ¿no? Y ahorita nos metemos a la parte del celular para poder editar. Pero aquí ustedes es donde ustedes tienen que subir su podcast. Ese podcast, por supuesto, pues lo que vas a hacer es darle a la opción de subir, como ya les decía. Buscamos un archivo. A lo mejor vamos a escuchar este archivo. Ahí está. Y pues aquí puedes poner, no sé exactamente de qué era el archivo, pero por ejemplo ahí se está subiendo. Pero yo si le doy clic para escuchar el audio, vamos a escucharlo. Dice aquí Bella Porch. Pero creo que se cortó un poco la musiquita, ¿no? No sé por qué se cortó ahí. Pero el chiste es que ustedes tienen que darle continuidad a su podcast, ¿no? Pero por ejemplo, pues aquí ya puedes ponerle la etiqueta. No sé de qué tema vayan a hablar ustedes. Por supuesto debe llevar el título del podcast, de cualquier tema del que ustedes hayan escogido, dentro de las opciones que yo les pongo. A lo mejor el podcast se puede llamar pena de muerte, se puede llamar inmigración legal, la violencia de género y pareja, la evolución de la tecnología, la censura, el cambio climático. O sea, muchos temas que son muy importantes y que seguramente a ustedes les interesa en algo, ¿no? Y bueno, es importante poner la etiqueta. Aquí pues a lo mejor le vamos a poner vela y del otro lado porch. Esto porque pues normalmente buscamos el internet y la web busca a través de etiquetas, ¿no? Y aquí pues le van a poner una pequeña descripción del tema en el cual ustedes van a hablar en el podcast. Pero debe ser una pequeña reseña, muy pequeñita. Digo, les digo para que lo pongan y de acuerdo a lo mejor pueden poner un pequeño texto de los que ustedes ya crearon con su guión del cual van a estar hablando. Pueden ponerlo ahí, ¿no? Y pueden poner algún género, por supuesto tienen que escoger un género. En este caso, pues a lo mejor, como no es musical, a lo mejor nos vamos a la parte de audiolibros, negocio, comedias. A lo mejor podría ser, no sé si es el de tecnología, pues escojan tecnología, pero a lo mejor puede ser noticias o política, ¿no? Por supuesto van a escoger la parte donde dice pública. Nos podríamos meter a la parte del metadatos, pero pues no creo que sea tan necesario, al menos que quieran vender esa información que ustedes están haciendo. Los permisos, pues no hay ningún problema. Y la opción Pro,
que en este caso pues no les permite hacer nada. Y por ejemplo dice, selecciona un fragmento de 20 segundos de la pista que quieres usar. No, nada más le damos guardar y ya. Y bueno, ya se subió el archivo y aquí está el link. Que en este caso, por ejemplo, le dices ir a tu pista y ya le puedo yo poner aquí play en el botón. ¿Sí? Y yo puedo estar escuchando su podcast que ustedes realizaron sin ningún problema. Simplemente lo único que tienen que hacer pues es obviamente compartirme el link donde dice copiar enlace y enviármelo y ponerlo en su trabajo para que yo pueda verlo. Ya sea, pues como lo van a tener que hacer en Word también, esto que les estoy pidiendo, porque no solamente es subirlo aquí en el SoundCloud, ese es como uno de los ejercicios que se van a revisar, pero si nos metemos a revisar el proyecto final, se van a dar cuenta que es la realización del podcast. Pero bien, ya se escogió, por ejemplo, el tema de la temática, y ya se escogió que va a ser un audio, ya se escogió la plataforma donde se va a subir, pero este trabajo se entrega en Word y es una portada introducción, que esto tiene 2 puntos, es como las portadas que ustedes han estado generando en los anteriores trabajos, no tiene ningún problema. Y la introducción debe de tener un mínimo de media cuartilla, obviamente sobre el tema que escogieron. Y el contenido de tu podcast sobre el tema del que hablarás será de mínimo 6 hojas. Entonces, para que le echen ganitas, es 6 hojas para escribir sobre lo que van a hablar en el tema del podcast como tal. Y el tiempo de duración de tu podcast es de 3 minutos. Si haces un tiempo de duración menor a 3 minutos, te vamos a ir bajando el porcentaje de tu proyecto. Y por supuesto debe de oírse bastante claro y preciso lo que estás hablando, así como yo estoy hablando con ustedes, como si fuera una charla de amigos, una charla de información que no es personalizada como tal, sino va dirigida a cierto público también, dependiendo del tema que ustedes hayan escogido, ¿no? Entonces suben su archivo, ahí en el Word pueden pegar el link, por ejemplo, del podcast y no hay ningún problema. Obviamente no se les puede olvidar poner el link del podcast en su proyecto para que yo le pueda dar clic y pueda entrar a SoundCloud y escucharlos perfectamente. También voy a estar leyendo, viendo a lo mejor lo que ustedes escribieron en su trabajo para poder ir revisando las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Recuerden hablar pausadamente, darse su tiempo, no tienen que hablar de corrido. No es necesario tampoco hablar tan lento como si fuera tal vez como el presidente, que a la mera hora termina siendo aburrido. No buscamos podcasts que sean aburridos, no buscamos que la información sea aburrida, buscamos que a lo mejor sea un poco entretenida y dinámica de lo que estamos hablando. Entonces, ese es el proyecto final. Y como les recordaba, pues se puede subir en MP3 o Wave. Cualquiera de las dos se puede subir en la plataforma de SoundCloud, no hay ningún problema. Esperemos que no tengan problemas para subirlo. Esperemos que no me digan que tienen problemas con el internet o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Porque esa es muy común la excusa para no poder entregar un proyecto. Siempre hay una. Y más en este tipo de carreras que son en línea, donde pues, yo no estoy viéndolos realmente haciéndolo, ni ustedes me están viendo a mí realmente haciéndolo en el momento, sino tiempo después o tiempo antes, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con su entrega y que les vaya muy bien. Y por supuesto viene su examen final, ¿no? Como les decía, aquí también entregan el link y pues el archivo me lo dan en PDF, aunque lo hagan en Word. Y bueno, viene el examen, son preguntas bastante sencillas que les pueden servir. Y pues vamos a comenzar con la información de la plataforma, ¿no? No, de la plataforma, no, perdón, de la presentación, que es bastante. Ya quedó claro lo que es el SoundCloud también. Y vamos a entrar con la presentación. Bien, esta parte que es importante, que es la parte del mensaje que vamos a transmitir dentro de nuestro trabajo, que es la parte medular de qué es lo que va a entender el usuario o el público al cual les vamos a ir dirigido. Para eso vamos a introducirnos en una materia que se llama semiótica, que nos ayuda a entender iconos, signos y muchas otras cosas más del lenguaje. Ahora, la semiótica como tal se define tradicionalmente como el método y estudio de los signos, su estructura y la relación entre sí, entre el significante y el concepto de significado.
Los alcances de la semiótica, de la misma manera que su relación con otras ciencias y las ramas del conocimiento, son extremadamente amplios. ¿Qué características tiene la semiótica? Entre las principales características que tiene es que estudia las imágenes, los iconos, los códigos, los objetos que se tienen, ya su significado establecido. Abarca todo tipo de sistemas de comunicación, no necesariamente las palabras, también pueden usar gestos o signos que hacemos con la mano. Que estudia al hombre, ¿no? Estudia la forma en que posee un signo determinado. También tiene un origen muy antiguo el nombre. El término semiótica tiene sus orígenes muy antiquísimos. Se inició en la antigua Grecia, existía el término semeion. En este caso es traducido usualmente como signo, que constituye la raíz etimológica, aunque no conceptual, de la palabra semiótica, según estos autores que mencionan aquí en la presentación. Ahora vamos a ir a una parte muy interesante que es el triángulo de la comunicación del mensaje. Que vamos a ver cuál es su objetivo también. La semiótica de la imagen, la relación entre el hombre e idea puede ser presentada de la siguiente forma. Tenemos aquí el triángulo, donde tenemos tal vez un referente real, puede ser lo que sea ahí, pero tenemos que transmitir la idea que tenemos que conceptualizar, ideal, y por ejemplo darle ese nombre a esa idea que vamos a desarrollar, ya sea o darle un signo o una información para que lo podamos identificar dentro del diseño de un mensaje. Dentro también del triángulo existe la relación entre la idea, la cosa y el sonido. Ustedes recordarán que hay palabras que suenan diferente, pero significan otra cosa. Y también incluso en diferentes idiomas. Aunque en muchos idiomas hay palabras que se parecen. ¿Por qué? Porque tienen su mismo origen antiguo o vienen de la misma lengua, ¿no? Entonces, pues el triángulo representa la parte de la idea, la cosa y el sonido que nosotros vamos a estar transmitiendo, como en este caso, como yo estoy hablando y estoy repitiendo palabras y ustedes saben perfectamente qué significan estas palabras que yo estoy diciendo. Y pues les damos un nombre o signo lingüístico, ¿no? Todas las palabras que usamos, por ejemplo, en el español, pues tienen un nombre o un signo lingüístico para identificarlo. Y esto, pues obviamente nos lo enseñan desde la escuela. También existe una relación entre conceptos, cosas y sonidos de la voz. Por ejemplo, afecciones del alma, tal vez conceptos tal vez como amor, tal vez como odio, tal vez así como los sentimientos. Tenemos símbolos también que son semejantes a cosas, a sonidos de la voz, o símbolos que también son síntomas, ¿sí? Algo que nos representa tal vez, por ejemplo, un bostezo, que ya representa algo en sí. Generalmente es porque representa que la persona a lo mejor está aburrida o está cansada o tiene sueño. A eso me refiero, que también no necesariamente es una palabra, sino también es una expresión que hacemos o un sonido gutural que generamos, ¿no? Y no nos metamos a más sonidos, que también hay otros sonidos como tal. Y luego dentro de este triángulo también existe la relación triádica entre el significante, significado y el referente. Tenemos el significado, que puede ser cualquier cosa, su significado, pero también tenemos al referente, que es el objeto o el evento que está sucediendo, que tiene esa información, pero que está sucediendo en un momento en el tiempo o en el espacio, ¿no? Algo simplemente el hecho de pensar en esa palabra. Y luego tenemos el significante, que es la expresión pronunciada, es cuando lo decimos, cuando lo escribimos o lo escuchamos, ¿sí? Que tiene una relación triangular entre estos tres para la relación y la creación de mensajes. Y luego dentro de esto también existe una relación entre el término, concepto y cosa. El concepto, la res y los términos. Todos estos van interconectados entre sí para desarrollar ya sea frases o oraciones más complejas, que también veremos un poquito más adelante. Bueno, estos objetivos del diseño de los mensajes también vienen en la parte de la retórica de la imagen. Como retórica, pues vamos a pensar en que existe la retórica de la imagen o retórica visual también, que se denomina aquella disciplina teórica y práctica que se ocupa de los procedimientos y técnicas que se valen de la comunicación visual. Pensemos tal vez en los videos, ¿no? Que vienen lo que es algo visual y es audio, para lograr transmitir a su público de manera eficaz la estética y la persuasiva, un mensaje visual que convenza, conmueva y que se recuerde. Pensemos a lo mejor
en, ¿cómo se llama? En los spots publicitarios de radio que escuchamos a lo mejor de la política, ¿no? Pensemos a lo mejor en este mensaje del Movimiento Naranja que ocurrió en su momento y que pues, a todo mundo se le quedó en la cabeza, o ciertas frases de productos que se terminan quedando a lo mejor en nuestra mente y nos remiten al objeto pertinente y cumplió su función. Pasó, por ejemplo, de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, sin querer, simplemente solo sucedió. Y eso es importante, que nosotros como diseñadores podamos crear ese tipo de mensajes también y llevarlo a cabo en la resolución de problemas o usarlo en el ¿cómo se llama? En el design thinking, ¿no? Y bueno, también tiene una construcción gramatical, que es, en este caso es una ciencia que estudia el conjunto de normas que rigen el funcionamiento correcto de una determinada lengua, ¿no? Existe, por ejemplo, la lengua española que la manejan desde España y hacen esas correcciones a la lengua, ¿no? Y bueno, tenemos partes importantes de la gramática, por las cuales nosotros escribimos o pronunciamos también. Hay elementos importantes como la fonética, estudia los sonidos o las letras, la forma en que lo decimos. Por ejemplo, los españoles hay letras que no las pronuncian y nosotros sí, porque pues, hablamos un español más neutro, donde tratamos de pronunciar cada palabra que se dice, ¿no? Ahora tenemos la fonología, estudia los fonemas, que estudia los signos también, que estos también van cambiando con el tiempo, no siempre son los mismos, o se les va dando otra connotación. Luego tenemos la prosodia, estudia la acentuación de palabras, nosotros que utilizamos muchos, en este caso los acentos, las esdrújulas, las graves, las agudas, etc. Y luego tenemos la morfología, estudia las formas de las palabras. Esto pues ya metiéndonos un poco a la parte de la tipografía, que existen cientos de tipografías que a lo mejor podemos entender más claramente y otras que son más difíciles de entender. Y luego tenemos la sintaxis, estudia las funciones de las palabras, ¿no? ¿Qué palabra, qué es lo que hace, qué significa? Luego la semántica, estudia los significados de las palabras. Todos estos elementos son muy importantes para la creación del mensaje y tal vez tengamos que conocerlos un poco para nosotros enfocarnos en crear el mejor mensaje para nuestro cliente. Luego lo que les comentaba hace rato, ya cuando creamos mensajes más complejos, pues ya nos metemos a la parte de lo que es una frase y la generación de oraciones dentro de nuestras vocales o consonantes que utilizamos dentro del lenguaje. Pero, ¿qué es una frase como tal? Una frase es una colección o conjunto de palabras, las cuales pueden ser usadas con el objeto de tener un sentido, aunque no va a ser siempre que va a construir una oración. En ese sentido se entiende que las frases estén relacionadas principalmente con aquellas oraciones que carecen de un verbo. Muchas frases que escuchamos a veces pareciera que no tienen mucho sentido, y nosotros en las canciones, sobre todo de reggaetón, hay muchas cosas que nos parecieran a lo mejor sin sentido. No sé no sé por qué se han vuelto popular, pero mucha gente las empieza a escuchar y se les va quedando en su memoria a largo plazo, lo cual a mí me resulta bastante nefasto. A mí no me gusta, por ejemplo, el reggaetón, y se utiliza muchas frases sin sentido. Y luego, ¿qué es una oración? Una oración es una palabra de un conjunto de palabras que presentan un sentido completo. Es decir, para transmitir una idea, pues no solo basta con algunas palabras, hay que experimentar y ejercer mayor número de palabras para que se pueda entender. No siempre, porque en este caso hay ideas que son aún todavía más complejas. Y todas estas gozan de una autonomía sintáctica. Por lo tanto, aunque puede ser imprecisa, una oración refleja el hecho de que se trata de un fragmento un poco más pequeño, de un discurso que se va en busca de expresar una idea completa, pero que puede poseer cierta independencia. Sí, es como cuando empezamos a hacer un diagrama o algo y sacamos información de un texto mucho más grande, ¿no? Tal vez de un discurso, y sacamos ciertas oraciones que precisamente son las importantes, por ejemplo, para hacer un organigrama, para hacer una línea de tiempo. Entonces, pues digamos que vamos fraccionando incluso más allá los mensajes o la resolución de problemas para entenderlos mejor. Y luego tenemos la diferencia entre frase y oración. Aquí tenemos un cuadro muy interesante. Por ejemplo, la frase no tiene un sentido completo. La oración tiene un sentido completo. Vamos, es lo contrario de una de la otra. Luego la frase carece de verbo. La oración presenta un verbo. No puede dividirse en sujeto ni predicado. La frase, porque es muy corta. Luego puede dividirse en sujeto y predicado, por supuesto. Luego, ejemplo, un día soleado.
Es algo muy común que decimos todo el tiempo. Pero, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de una frase, pues ya estamos realizando una acción. Ana toma café. ¿Sí? Este ejemplo o cuadro creo que es muy importante y les permite entender mejor la resolución de los mensajes, ¿no? Bueno, hay que pensar en esta intencionalidad de los mensajes cuando los estamos creando. La intención comunicativa, que es el objeto que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje, sobre todo si está muy pensado lo que vamos a decir, porque puede denotar en diferente sentido muchas cosas que decimos, pero en este caso sí tiene que tener un sentido esto que vamos a hacer. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características, como en este caso el podcast que ustedes van a hacer como trabajo final, pues tienen que tener ciertas características. Si queremos enseñar cómo se realiza un procedimiento, el lenguaje varía. Tanto la estructura como las palabras empleadas en este caso son diferentes, sin embargo, un mismo mensaje puede tener más de una intención. Por supuesto que sí, cada mensaje puede tener una diferente intención también por cómo lo decimos y las palabras que tal vez utilizamos. ¿Qué tipos de mensaje existen? Existen los mensajes que son argumentativos, por ejemplo, defiende ideas y expresa opiniones. Estos generalmente son utilizados en la política y en las noticias para dar su opinión. A veces nada más dan las ideas, pero no expresan sus opiniones, sino se saltan esa parte. Pero lo que hace más importante, por ejemplo, un podcast es que también la persona que lo va a hacer exprese su opinión, no solamente las ideas, sino la expresar la opinión de lo que piensa sobre un cierto tema. Luego tenemos el texto descriptivo. Por ejemplo, su podcast también puede ser un texto descriptivo porque puede ser una situación que sucedió, o una situación que conocieron, o una situación que escucharon en las noticias. Porque podemos, en este caso, a lo mejor hablar de los objetos que estaban ahí, las personas, los lugares, los animales, incluso el sentimiento que se transmitió cuando se estaba viendo esa información o cuando se escuchó, o el sentimiento que les creó a ustedes cuando lo escucharon o lo leyeron. Luego tenemos el texto informativo, aplica de forma objetiva con los hechos. Es decir, nada más dices los elementos que sucedieron en ese momento de tiempo, ¿no? Luego tenemos el texto de diálogo, reproduce literalmente las palabras de los personajes. Es decir, pues a lo mejor hay un debate y están reproduciendo estos mensajes que se dicen entre sí para llegar o resolver o contestar ciertas preguntas. Y luego tenemos el texto literario, relata hechos que suceden a unos personajes. Es decir, todo lo demás que está atrás del personaje, los problemas que le anteceden, hacia dónde va, cuáles son sus sueños. Vamos a pensar que ese es el relato de un texto literario. Y luego vamos a meternos a esta parte del diseño del mensaje, pero el diseño persuasivo, la parte de la publicidad que es la que engancha, el engagement de los productos, lo que te hace que te acuerdes de ellos y que los compres también. Por ejemplo, tenemos el texto publicitario. El texto publicitario tiene una función de comunicación. En este caso predomina la apelación al receptor. Su finalidad es la venta de objetos y servicios, pero en esencia sus resultados van más allá de la actividad comercial. Difunde valores ideológicos, sociales y contribuye a crear la llamada la cultura de las masas. Esta parte es muy importante. Si ustedes recuerdan un poquito la cultura de las masas, se van a dar cuenta que su gran auge fue en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, donde se llevó a cabo todas estas técnicas de publicidad y tal vez de terror sobre los mismos judíos que vivían en Alemania, donde se lanzaban aviones y se dejaban caer panfletos, culpando a gente que no había hecho nada, pero buscaban a quién culpar y con quién desquitarse, y darle salida un poco a esa presión que estaba viviendo el país. No es un tema que me vaya a explayar, sin embargo, de ahí viene el origen más moderno de la publicidad. Pero, ¿qué es la publicidad en sí? Es una forma de comunicación en la que el emisor no solo intenta informar sobre un producto, un servicio o una idea por medio de un mensaje, sino busca persuadir, convencer. Esta parte de convencer es la parte más importante. A un receptor colectivo, es decir, muchas personas que compre un producto, en este caso a lo mejor el del cliente o el propio, que cambie de opinión o modifique su comportamiento. Y eso está interesante porque puedes con las palabras o visualmente también hacer que cambie el comportamiento de algunas personas. El objetivo de la publicidad es el receptor generar una emoción significativa. Por eso les decía, si ustedes escogen un tema para su podcast, de preferencia es un tema que sea un poco cercano a ustedes.
que les llene, que les provoca un sentimiento para que hablen y ustedes se abran sobre ese suceso o ese momento que conocieron o escucharon, o que alguien cercano pasó por ese tema también. Y es un sentimiento, emoción significativa que también permanece en el tiempo, en un recuerdo vamos a decirlo así, se convirtió en algo vivencial. El mensaje publicitario como tal representa una forma de combinada de un texto acompañado de imágenes. O sea, si lo acompañamos de imágenes, la probabilidad de que se quede es mucho más superior que solamente el audio. Pero en este caso yo solamente les estoy pidiendo el audio de su podcast. ¿Sí? ¿Qué características tienen los textos publicitarios? Vamos a pensar que el texto publicitario, una de las características que tiene es la originalidad. Entonces hay que estar constantemente pensando en palabras tal vez nuevas o que no sean tan conocidas, o palabras cortas que también rimen con algo para que se queden en el inconsciente colectivo de las personas a las cuales vamos a dirigir el producto. Mientras más original sea el mensaje, mayor será la atracción que genera el público. A veces cuando generamos un mensaje, pues podemos decir muchas palabras, pero si le ponemos música, podemos enriquecer este mensaje y es más fácil que se quede en el inconsciente colectivo, ¿no? Luego tenemos la simplicidad y la brevedad, lo que le decía, mensajes cortos. El mensaje publicitario debe ser fácil de comprender por el común de las personas. Es decir, no hay que crear la ciencia innata compleja para hacer un mensaje como tal. La capacidad de sugerencia, el conjunto de representar ventajas de un producto o servicio sobre otros, y necesariamente hablando de ellos, porque no necesariamente tenemos que hablar de ese producto, porque sería darle publicidad gratis también a ese mismo. Y luego tenemos el mensaje publicitario que debe ser capaz de sugerir al receptor determinados valores, tales como el éxito, salud, juventud, alegría, amor, etc. Esto pues ya es un mensaje extra, en donde a lo mejor en los mensajes, por ejemplo, te muestran una persona muy bonita, con el cabello muy lacio, a lo mejor una persona muy fuerte, a lo mejor una persona muy guapa, o a lo mejor está haciendo una acción muy inteligente, no lo sé, pero algo que nosotros idealizamos en algún momento, parecernos a esa persona que está haciendo o está saliendo en el comercial o del cual se está mostrando descriptivo en el audio, ¿no? Luego tenemos el empleo del lenguaje apelativo. Tanto los textos como las imágenes deben ser dirigidas al receptor del mensaje como una invitación. Eso es importante. A lo mejor que visiten un lugar, a lo mejor que visiten una tienda, a lo mejor que visiten un museo, o simplemente que se metan a la página de internet y pues podamos en este caso conocer el producto, ¿no? Y luego viene esta parte importante que se llama propaganda. Se llama propaganda el conjunto de técnicas destinadas a propagar ideas, doctrinas y opiniones para hacer que esos conceptos sean aceptados por la gente, que como consecuencia las personas y los grupos convencidos se adhieren a ellas. Esa propaganda a veces, digamos que se ha convertido en algo amarillista, ¿no? No es lo mejor en sí, pero ya se ha convertido el amarillismo en una razón importante para que la gente esté enterada de las cosas, ¿no? No queremos generar ese tipo de propaganda, por supuesto que no. También depende de dónde estemos trabajando o qué público estemos buscando dirigir. A lo mejor si estamos en la parte política, pues vamos a desarrollar toda esta parte de la propaganda, ¿no? Pero propaganda amarillista. Y eso es lo que no queremos. Bien, esto es en cuestión del diseño del mensaje. Si bien es bastante información para analizar y entender. Sin embargo, todavía nos falta más información, pero es más relacionada con la parte de diseño gráfico. Ahorita me voy a subir un poquito Ya vimos diseño de información. Ahora vamos a meternos a la parte que nos importa también muchísimo más como diseñadores, ¿no? La parte del diseño gráfico. Pero realmente, ¿qué es el diseño gráfico? Muchas personas tienen una idea muy básica acerca de lo que es un diseñador gráfico. A lo mejor es el que hace las tarjetas, a lo mejor es el que hace el cartel, a lo mejor es el que hace muchísimas cosas, ¿no? Pero si lo pensamos bien, el diseño gráfico se define como el arte y la práctica de planificar y proyectar ideas y experiencias con contenido visual y textual, tal cual. Bien, otra cosa que hace también, por ejemplo, el diseño gráfico, vamos a hacer un poquito más de definiciones. También se ha convertido en un arte y en una profesión que se relaciona con otras disciplinas y siempre van a estar relacionadas en sí. Nunca va a poder cambiar esta parte porque las necesitamos y ellos nos necesitan a nosotros. Entonces no necesariamente va a ser de forma autónoma. El concepto más amplio de diseño gráfico designa superficies bidimensionales, materiales o virtuales generadas por computadora. Ese es en el salto digital, cuando pasamos de lo análogo a lo digital.
en diferentes medios visuales. Puede ser televisión, puede ser radio, pueden ser muchas cosas, pero que sirven de soporte de información mediante las tipografías, las imágenes, los colores y los materiales por los cuales los vamos a hacer o los cuales utilizamos para hacer diseño gráfico. Ahora, el diseño gráfico en sí mismo es un medio para representar visualmente el lenguaje y los pensamientos, así como para hacer visibles, legibles y comunicables las conexiones teóricas. A veces podemos, que es lo que le pasa a mucha gente, que tiene muchas ideas, pero no sabe cómo llevarlas a cabo. No tiene los suficientes conocimientos para hacerlo, pero nosotros sí, desde para poder hacer nuestras ideas hasta hacer las ideas de otras personas. Hoy en día el diseño gráfico es un mediador en casi todos los ámbitos de la vida. Vamos a ver algunos de esos ámbitos de la vida. La política, si no habría muy buena política si no hubiera diseñadores gráficos detrás de ello. La economía, por supuesto, también es importante. La economía te necesita mucho del diseño gráfico. La ciencia, el arte y la cultura, por supuesto. Esto le da mayor visibilidad y mayor contexto a lo que vamos a plasmar en cuestiones de ciencia, en cuestiones del arte, en cuestiones de la cultura, porque podemos palpar esos objetos generalmente, aunque no son digitales algunos, hay unos que sí son presenciales, son objetos rígidos que podemos tocar, entonces el diseño gráfico puede darles más renombre o puede generar nuevos productos de la nada. Ahora bien, si nos referimos a los servicios de diseño gráfico que existen en el mercado, podemos mencionar varios, y aquí vamos a mostrar varios ejemplos. 1. La interfaces de usuario e interiores. Eso ya lo vimos en otro de los videos semanales. Los libros, podemos generar libros. Hacer libros es muy bonito también. La papelería. Anteriormente se hacía mucha papelería, ahora todavía, pero anteriormente se hacía mucha más papelería, sobre todo para las empresas, ¿no? Informes empresariales, esos se siguen haciendo. Los sistemas de orientación también. Carteles, folletos, eso sigue en auge, se sigue haciendo, pero en menores cantidades seguramente porque lo digital ya lo reemplazó y no queremos gastar también en ese tipo de cosas. Gráficos para televisión y películas, eso se ha aumentado bastante. Eso es lo que más ha aumentado en cuestiones del diseño. Por eso es que yo estudié también animación 3D y ahora hago muchas cosas con realidad aumentada, ¿no? Y luego tenemos los embalajes, tenemos los sitios web o periódicos, esos siguen en auge y no ha desaparecido, sigue creciendo. Luego, ¿por qué es importante el diseño gráfico? Partiendo de la definición y la descripción, pues pensaremos que el diseño gráfico lo que enseña es tratar de entender la importancia que tiene en sí el diseño gráfico, que es alcanzar todo tipo de objetivos mejorando la comunicación entre las personas. Digamos que ese es el objetivo principal, mejorar la comunicación entre las personas. En estos ámbitos también se dan cuenta que hay fundamentos del diseño que son eminentes y son enormes, desde las presentaciones de las empresas, pasando por folletos incluso sencillos, modernos sitios web. El diseño gráfico también te permite hacer otros ejemplos de muchas cosas, como causar una buena primera impresión. Eso es importante. Distinguirte de la competencia, por supuesto. Proyectar una imagen de profesionalismo y confianza indudablemente tiene que pasar por diseño gráfico también. Hacer que tus ideas tengan un mayor alcance, resonancia a través del lenguaje y la comunicación visual, por supuesto. Por ejemplo, yo en cada presentación pues trato de mejorar un poquito más mi presentación, dándome cuenta de los errores cometidos anteriormente en materias anteriores, ¿no? Para que no sucedan de nuevo. Y luego, en resumen, el diseño gráfico es un arte poderoso que juega un papel destacado en áreas tan importantes como el marketing digital. Sí, ya el marketing se va convirtiendo en un área que podríamos empezar a entender más nosotros para poder hacer llegar mejor nuestros planes de mercadeo o nuestras ideas con nuestros mensajes, llevarlos a cabo más allá de solo una imagen, sino simplemente a lo mejor nada más ser en convertirnos en el ejecutor, sino también en el creador, en el que diseña las ideas para el marketing digital. Y luego vamos a ver estos elementos que también son parte importante del diseño. Los fundamentos del diseño pues tienen como base varios medios visuales. Para ellos vamos a entender algunas cosas y de pequeños detalles, como por ejemplo los tipos de letra que se utilizan, desempeñan un papel importante en el éxito de composiciones como tal. También tenemos las imágenes, las ilustraciones, los diseños que vamos a crear con la utilización de elementos muy básicos y muy sencillos, como por ejemplo los colores, las texturas, las líneas, los puntos, los espacios, las formas.
¿sí? Aunque ustedes no los crean, los espacios también juegan una función importante. No se trata de llenar de información un panfleto o un objeto como tal. Pero si pensamos en los colores son mucho más antiguos que la parte que conocemos como diseño gráfico, porque le dan sentido, le dan forma a los objetos, tienen cierta psicología del color. Hace muchos años los psicólogos ya habían establecido una conexión entre las emociones y los colores. Incluso cuando nos ponemos tristes, pues cambia nuestro color de la piel, ¿no? Incluso en los animales. Por ejemplo, es así que la psicología del color investiga los colores que evocan cierto tipo de emociones. Y ese tipo de emociones, estos ciertos tipos de colores son los que buscamos plasmar en nuestros diseños. Y aunque las reacciones de la gente varían de una persona a otra, hay leyes universalmente válidas sobre los efectos del color, sobre todo en el diseño visual. Entonces, los colores juegan un papel importante en la parte del diseño gráfico. Luego tenemos la parte de las texturas, aquello que podemos ver o podemos generar profundidad, o también tenemos la sensación de que queremos tocar. Las texturas son un elemento importante y fundamental del diseño gráfico, ya que pueden realzar la presencia visual o el peso de otros elementos en una composición en general. Incluso describen la calidad de la superficie de las obras de arte y de los elementos del diseño. Así que, ¿cómo serían aquellas obras importantísimas de aquellos creadores de arte o pintores si no tuvieran esa textura? Si alguna vez se han acercado lo suficiente a ver los trazos o las pinceladas o el número de pintura que se genera a través de un dibujo, o por ejemplo una pintura que maneja diferentes tipos de pinturas, por ejemplo al óleo o al acrílico, ¿no? Que está generando unas texturas diferentes. Y por supuesto, pues tiene relieve esa pintura, ¿no? Bueno, todo esto está relacionado básicamente para generar sensaciones y también podamos tocar esos objetos. Si nos metemos un poco más con algo más complejo, por ejemplo, serían las líneas. Las líneas también tienen incluso hasta una dirección, tienen a lo mejor hasta profundidad, tienen color esas líneas también, no, pueden ser rectas, pueden ser entrecortadas, pueden ser curvas, pero todos tienen una intencionalidad. Las líneas, por ejemplo, en la parte del diseño gráfico son partes fundamentales, son como las bases. En este caso puedes hacer líneas gruesas, puedes hacer líneas delgadas, puedes hacer líneas onduladas o curvas que ya había mencionado. Y también pues les da una sensación diferente al espectador sobre lo que uno está viendo en cuestiones de un diseño. Las líneas también pueden transmitir energía, lo que quiere decir es que pueden crear movimiento, algo que normalmente no podríamos dejar de prescindir en las cuestiones de diseño. Ahora también las líneas, por ejemplo, tienen dibujos o pueden generar ilustraciones, que son elementos gráficos para darle texturas o patrones a los diseños que nosotros vayamos haciendo, que pueden ser en papel o en cualquier otro tipo de sustancia de respaldo donde dibujemos o hagamos diseño gráfico, ¿no? Luego tenemos los puntos. Los puntos son muy importantes. Sin los puntos no podría haber un punto y aparte, un punto en seguido, un punto y coma en las cuestiones de comunicación, pero también generan efectos visuales. Por ejemplo, por eso puse esta imagen. Si nosotros la vemos y nos meneamos sobre la imagen y nos quedamos viendo, pues genera cierto movimiento, ¿no? Visual, aunque realmente la imagen se está quedando quieta. Los puntos son la base del diseño gráfico y de hecho son el origen de la línea. El origen de la línea pues es un punto. Pueden formar una línea y es un grupo grande de puntos que obtiene una forma hasta darnos tal vez una textura, ¿no? Luego tenemos el espacio. El espacio en el diseño sirve para delimitar objetos que existen dentro de un sustrato. Estos elementos pues pueden transmitir información. El espacio también puede transmitir incluso ciertos niveles de visualización de los objetos. Estos espacios pueden ser de colores, pueden ser en blanco y negro, realmente no hay una definición como tal del espacio, pero generalmente ese espacio lo representamos con algo como blanco, ¿no? Y desde el punto de vista de satisfacción del espectador, el espacio suficiente es muy importante para que le permite descansar sus ojos en un solo lugar. Pensemos ya no tanto en cuestiones de imagen, pensemos en aquellas cosas como, por ejemplo, los textos, los libros, para que sean mayormente o tengan la gente no se cansa de leerlos, pues generalmente usamos columnas, porque si usamos un texto largo, esto se va volviendo cansado y se va volviendo aburrido y te terminas hartando tal vez de leer
un artículo, una revista o un libro, ¿no? Entonces sí necesitamos ese descanso visual. Y luego dentro de estos elementos pues también tenemos otro que se llaman las formas. También incluso pueden ser las figuras geométricas, las más básicas, que pues las usamos también en 2D o en 3D, pero que también generan una concepción, por ejemplo, de perspectiva, de espacio, de simetría, de asimetría, todos estos elementos que forman también parte del diseño, que están dentro de las formas. Entre ellas, pues se pueden asociar muchas diversas cosas, como también se pueden generar características o sentimientos cuando estamos en un lugar a través de la forma que estamos viendo. Incluso esotéricamente o a lo mejor físicamente se piensa que hay figuras que transmiten incluso energía también. Pensemos en las pirámides, ¿no? Que se dice que son para protegerte. O si tú estás dentro de una pirámide, se dice que generas una protección. El universo te genera una protección en sí sobre ti. Y las vibraciones cósmicas también se transmiten hacia ti de una forma más directa, pero con cierto cuidado, ¿no? Y bueno, pensemos en otras opciones. Por ejemplo, hay enfoques interdisciplinarios en los tipos de diseño. Si una persona se quiere especializar, pues ya tenemos el diseño editorial, que es en este caso jugar con los textos o las imágenes para todos los impresos que vayamos a realizar, pero también que se van a convertir en elementos digitales, ¿no? Y bueno, que vamos a generar contenidos, vamos a darle espacios, vamos a generar muchas cosas. Ya podríamos hablar de elementos como los periódicos, las revistas, los folletos, las tarjetas de presentación, etcétera, ¿no? Pero una parte que tiene todavía más auge, por ejemplo, es la del diseño web, cuando estamos creando tal vez una página web, cuando estamos trabajando tal vez en redes sociales, aunque en este caso pues ya sería como más como community manager manejar las redes sociales, pero sí hacemos algunos diseños web a través de las redes que nos van a permitir llegar a más personas, utilizando a lo mejor, por ejemplo, infografías, ¿no? Y pues obviamente aquí se relaciona un poco más con el diseño UX, porque también tiene que ver con las aplicaciones y el diseño del usuario, ¿no? Que ya hablamos de ese tema también. Ahora tenemos también el diseño industrial. El diseño industrial pues está más orientado a la creación de objetos. Estos objetos pueden ser creados ya sea en la computadora y impresos, o pueden ser creados en la computadora y mandados a hacer tal vez a un no sé, a lo mejor a un carpintero, a lo mejor un herrero, pero se pueden hacer muchos productos a través del diseño industrial y básicamente los puedes plasmar y tener ahí, ¿no? Pensemos en el diseño de la computadora, pensemos en el diseño de mi celular, pensemos en el diseño de mi silla, que puede, en este caso, pues también te sirve para la decoración de espacios como tu casa o en el trabajo, ¿no? O también, por ejemplo, para la creación de elementos dentro de un automóvil, aunque ya existe el diseño automovilístico, ¿no? Como tal. Y luego si nos metemos más allá, pues está el diseño de la moda. El diseño de la moda que tiene una trascendencia importantísima, pues es por la cual nosotros nos vestimos, compramos ropa, de acuerdo a los colores, es decir, a lo mejor la persona que lo usa nos llama la atención, a lo mejor seguimos a un futbolista como Cristiano Ronaldo y vemos su diseño y decimos, ¿sabes qué? Yo también quiero usar eso y seguramente me quiero ver como él, ¿no? Pero bueno, eso es lo que utilizamos en el diseño de moda, el diseño textil. Y luego el diseño de interiores que ha agarrado mucha más fuerza, pero obviamente ya están empezando a utilizar elementos que tienen que ver con las culturas, ¿no? Ya sea la cultura occidental, ya sea la cultura oriental, el Feng Shui, y todo esto que ya viene detrás de los diseños interiores, que busca en este caso la funcionalidad y la estética dentro de un lugar, ¿no? ¿Y en qué áreas puedo trabajar como diseñador gráfico? Pues bueno, puedes trabajar incluso en el área de videojuegos, ya hablamos de otras áreas que puedes trabajar, pero puedes trabajar en aplicaciones, carteles virtuales, videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual, puedes trabajar en todas estas áreas. Digamos que no hay algo que te limite para trabajar en ellas más que el conocimiento mismo que hayas adquirido o la práctica que tengas dentro de la misma rama o de las ramas que se van a ir creando. En mi caso, por ejemplo, si descubro una nueva rama de diseño gráfico que tiene auge, pues sobre esa me voy especializando o voy entendiendo más, sobre todo porque económicamente me puede dar más a mí. Y luego, ¿cuál es el rol que juega el diseñador gráfico hoy en día? Pues en este caso, pues tiene una misión. La misión es hacer que las cosas sucedan, existan de una forma también hermosa
que tengan un significado, que se conviertan en un mensaje. Buscamos también trascender en lo que hagamos. Buscamos también que ese producto se venda, llegue a más personas. Entonces, pues nos vamos a convertir en un sujeto de impacto social y en este caso, pues seguimos creando cultura a través de lo que hacemos. ¿Pero qué estudia el diseño gráfico? Pues tal vez una currícula que basa en sus fundamentos en los diseños más básicos, utilizando herramientas digitales, utilizando herramientas manuales, herramientas de diseño web, animación, fotografía, audiovisuales, pero también utilizamos conceptos más generales, tal vez usamos un poco de matemáticas, usamos un poco de lenguaje, y pues también podemos utilizar muchas cosas que estén relacionadas a la educación, ¿sí? Como en este caso lo estoy haciendo yo con ustedes. Y bueno, si te enfocas un poquito para buscar un trabajo, pues sabes que puedes trabajar en muchas cosas en diseño gráfico. En este caso, pues puedes crear comunicación visual, diseño digital, diseño web, puedes hacer introducción al dibujo. En muchas carreras de diseño, pues incluso yo llevé estilógrafo, por ejemplo, también llevé, hay otros elementos, por ejemplo, llevé tinta china, llevé acrílicos, dibujé a lápiz, dibujé con crayones, o sea, hice muchas cosas manuales también, hice serigrafía, en fin, de toda esta lista pues podemos ir agregando y agregando elementos, algunos han ido retomándose, por ejemplo, la serigrafía ha ido agarrando fuerza de nuevo, aunque ya también salió serigrafía digital, lo cual es muy bueno. Hay impresoras que ya te imprimen en la ropa, ¿no? Bueno, en los campos laborales, pues ya les mencionaba que hay muchos, ¿no? Actualmente uno de ellos es en los estudios de animación. En los estudios de animación se requieren muchas veces animadores, pero en este caso pues sería casi una rama del diseño gráfico, aunque ya se enseña la carrera como animación, como un separado del diseño gráfico. Los startups, que en este caso pues son los que generalmente generan innovación y obviamente generalmente también empresas grandes compran estas startups y las adhieren a sus proyectos para sus empresas. Pero siempre van a haber agencias digitales, de marketing digitales, agencias de ilustración, para aquellos que son buenos con el dibujo, editoriales, museos, ferias, exposiciones, departamentos de comunicación y marketing. En mi caso, pues yo me especialicé un poco más en la educación también. Fui a marketing, fui a animación y educación también, ¿no? Entonces, todos estos también los puedes ejercer y no necesariamente todos estos elementos los tienes que ejercer en algún lugar. También puedes generarlos desde tu casa, convirtiendo en un freelance, vivir trabajando para otras personas desde tu casa y no necesariamente desde un lugar físico, ¿no? Y bueno, con respecto a la materia es todo. Este es el último video que se genera. Espero que tengan increíbles trabajos que me entreguen y tratar de que no tengan casi ninguna duda sobre los proyectos en sí. Entonces, échenle muchas ganas y esperemos que entreguen increíbles trabajos, como ya les dije, y entreguen a tiempo sobre todo, no se atrasen, porque es muy feo estar revisando como maestro trabajos atrasados y tener que bajarles el porcentaje, sobre todo si están bien hechos. Bueno, mi nombre es Cristian y les mando un saludo.